Ok, excelente ustedes, excelente. Entonces ya tenemos bonito grupo, tenemos 21. Excelente, entonces miren, hoy vamos a ver un tema, con esto finalizamos, que es el proceso de software y las métricas para los proyectos. ¿Sí? Entonces, y luego, si nos da tiempo, yo considero que tal vez si nos va a dar tiempo, vamos a platicar un poquito del curso, también que me cuenten de los otros cursos, que eso es bien importante, como alguna observación o algo, cualquier inquietud, con todo gusto. Entonces vamos a ver este tema, aprovechando, ahorita ya vemos 21 personas conectadas, estamos 21 conectados. Entonces, muchas gracias por conectarse, les agradezco mucho. Ahí, gracias Gabriela por indicarle a sus compañeros, buenísimo. Excelente. Entonces, voy a compartir mi pantalla. Solo vamos a estar. Y si me pueden indicar si logran ver la presentación, por favor. Nítido. Bueno, entonces vamos a ver el tema de métricas de proceso y de proyectos. Voy a dejar aquí habilitado el chat. Excelente. Métricas de proceso y de proyectos. ¿Sí? Entonces aquí nosotros tenemos que, primero que nada, tenemos que tener bien claro la diferencia que hay entre, o que existe entre medida, medición, métrica e indicador. Esto es bien importante, o sea, a nivel de procedimientos, bueno, y a nivel corporativo en general, la parte de los indicadores, ¿sí? Entonces aquí vamos a comprender bien cómo es que todo esto o sea, cómo es que está integrado. Entonces, para comprenderlo, tenemos que saber qué es una medida. Entonces, aquí, ¿qué nos dice como medida? Valor asignado a un atributo de una entidad mediante una medición. Entonces, aquí nos da un ejemplo. Ya con el ejemplo, nosotros ya podemos tener una visión más clara de qué es medida. O sea, nos dice, miren, 35,000 líneas de código. ¿Sí? Aquí nos estamos refiriendo, por ejemplo, a algún programa como tal, algún módulo. Entonces nos dicen, bueno, mire, la medida son 35,000 líneas de código. ¿Sí? Medición. ¿Qué es medición? Es el acto de determinar una medida. Ejemplo. Aquí, miren, pues, aquí es donde nosotros, como ya sabemos qué es medida, medida es lo más detallado, ¿verdad? Ustedes. O sea, 35,000 líneas de código, punto. Sí, lo más detallado. Ahora, medida es cuando nosotros vamos a determinar. Medición, perdón, es cuando vamos a determinar una medida. En este caso nos ponen un ejemplo. Entonces aquí nos dice, Ana será encargada de medir las líneas de código. LDC significa líneas de código, ¿sí? De cada módulo del sistema. Si se dan cuenta, aquí estamos un poquito más macro. La medida fue, miren, son 35,000 líneas de código. Pero la medición ya va un poquito más macro. Ya nos dice, bueno, Ana será la encargada de medir, ¿sí? Las líneas de código de cada módulo del sistema. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, vamos macro. Ahora, una métrica. La métrica es la medida cuantitativa del grado en que un sistema, componente o proceso, ¿sí?, posee un atributo dado, incluyendo o incluye el método de medición. ¿Ok? Aquí nos pone un ejemplo. La productividad de este proyecto fue de 500 líneas de código por persona. Entonces aquí todavía estamos entrando más macro, ¿sí? O sea, aquí ya en medición, pues Ana era la encargada de medir las líneas de código de cada módulo. Aquí en la métrica nosotros ya podemos determinar una productividad
de un proyecto como tal, de las líneas de códigos producidas por cada persona. Entonces ya vamos obteniendo más información, ¿sí? Se dieron cuenta, la primera pues era solo así muy a detalle, ¿verdad? O sea, son 35,000 líneas de código. Ya la segunda, bueno, entonces ya tenemos un encargado, que en este caso es Ana, ella va a medir las líneas de código de cada módulo. Ya en la métrica, pues ya tenemos información más específica, ya podemos determinar, miren, la productividad de este proyecto fue de 500 líneas de código por persona. Ahora bien, el indicador. ¿Qué nos dice? ¿Es una métrica o combinación de métricas? Sí, este todavía es más específico. Que proporcionan una visión profunda del proceso de software. Entonces, en este caso nos ponen un ejemplo. ¿Y cuál es? La productividad media de nuestra empresa es 500 líneas de códigos por persona. ¿Sí? O por mes, perdón, persona mes es PM. PM es persona mes. ¿Ok? Entonces aquí ya tenemos otro detalle, pero este ya es a nivel más macro. O sea, aquí ya nos dice el indicador, mira, la productividad media de nuestra empresa es 500 líneas de código persona mes. Ok, queremos ver un poquito más a detalle. Ya tenemos una métrica. Entonces en la métrica pues ya podemos ver la productividad del proyecto de facturación fue de tantas líneas de código. La productividad del proyecto de cliente único fue de tantas líneas de código. La productividad del proyecto del orden de compra fue, y así sucesivamente. Ya vamos más específicos. Ahora la medición, bueno, entonces ahí en la medición ya podemos decir, bueno, fulanito fue el encargado de medir las líneas de código, y la medida es lo más básico, miren, tantas líneas de código. Entonces, esta información es bien importante. O sea, aquí nos indica cómo partimos desde lo más detallado y nos fuimos hasta lo más macro. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? Por ejemplo, en este caso, de nuestros procesos, los procesos administrativos, nosotros podemos determinar algo. A nivel administrativo, la información se requiere a nivel macro. Por ejemplo, si nosotros vamos ahorita que nosotros ya tenemos una visión más clara con los puntos de función, si nosotros para poder determinar o para poder tener más específico nuestros puntos de función, ¿sí? Necesitamos tener información más precisa. Entonces, o incluso con los puntos de función, nosotros podemos obtener ciertos indicadores. Si se dieron cuenta, con el punto de función, nosotros podemos determinar que tal grupo de trabajo que pertenece a tal jefatura desarrolla tantos puntos de función al mes. ¿Sí? Ese es un indicador, porque yo tengo una información macro. ¿Sí? Yo ya tengo una información macro. A nivel de gerencia, a mí me interesa eso. Yo quiero ver algo macro. Yo quiero ver puntual cuánto tiempo requiero y cuánto dinero me va a costar. Entonces, tomando como ejemplo los puntos de función, aprovechando que ya vimos ese tema, podemos obtener eso. Sí, yo mido por grupos de trabajos. Incluso yo puedo ir más macro todavía, porque yo puedo tener en mi gerencia, puedo tener muchos grupos de trabajo. Entonces yo ya puedo saber o medir cuánta es la productividad de puntos de función de mi empresa. ¿Sí? Pero puedo ir también detallando, si lo queremos ver de esta forma. O sea, puedo decir, bueno, mire, mi empresa tiene la capacidad para producir tantos puntos de función al mes. 5,000 puntos de función al mes. ¿Qué me ocurre? Bueno, pero ya miremos más a detalle. Bueno, miren, la jefatura de innovación tiene tantos puntos al mes, tantos puntos al mes, puntos de función al mes. La jefatura de desarrollo tradicional tiene tantos, no sé, IoT tiene tantos, y así sucesivamente podemos ir detallando. Entonces es dependiendo lo que qué es lo que nos están pidiendo. Pero sí, para efectos gerenciales, la información que se da es a nivel macro. A ellos no les interesa, miren, yo tengo un grupo de trabajo de 3 personas, desarrollan esto, tanta cantidad de líneas de código, entonces a ellos no les interesa eso. A ellos lo que les interesa es saber, bueno, miren, yo sé que tal departamento tiene una productividad de tanto. Entonces, con esa productividad yo sé que puedo sacar tantos proyectos en tanto tiempo. ¿Sí? Solo voy a regresar al chat.
Una consulta, con esa parte estamos claros de que yo me fui desde lo más detallado hasta lo más, o hasta lo macro, o a la parte macro. Ahí en la... Ok, excelente. Y si se dieron, si ahorita lo lograron relacionar, aprovechando que estamos hablando de este tema, los puntos de función. Se dieron cuenta de que, obviamente, miren, pues los puntos de función, pues es una, no sé, o sea, como decir una metodología o una herramienta que nosotros utilizamos en nuestra empresa, que no necesariamente todas las empresas se basan en puntos de función. Pero, digamos, nosotros, aprovechando que ya vimos esa parte y vimos de que sí, puntos de función sí es efectivo, es una forma muy ordenada de trabajar y de tener el control, se puede, o sea, la podemos homologar ahorita o la podemos relacionar con nuestros indicadores. O sea, nosotros teniendo bien establecidos nuestros puntos de función, créanme, podemos tener unos indicadores, o sea, unos indicadores súper certeros, ¿verdad ustedes? O sea, y es una información muy valiosa a nivel gerencial, porque a nivel gerencial el objetivo de toda gerencia es tener el control, ¿sí? Porque si no tiene el control, definitivamente no se pueden tomar decisiones, ¿verdad ustedes? Y para eso están las gerencias, para tomar decisiones. Entonces, en este caso, es de mucha ayuda o de gran ayuda poder tener indicadores. Y nosotros ya teniendo puntos de función podemos tener indicadores súper precisos. Nos indica, bueno, las métricas nos ayudan a entender tanto el proceso técnico que se utiliza para desarrollar un producto como el propio producto. Ahorita vamos a ver por qué. El proceso de intentar mejorarlo y el producto de intentar aumentar la calidad. Ok, siempre estamos aquí en métricas del proceso de proyecto. ¿Qué nos indican? Son medidas cuantitativas, que era lo que habíamos visto. Cuantitativas, ¿por qué? Porque pueden medir cantidad, ¿sí? En este caso, pues decía, mire, son 500 líneas de código promedio, o es la media, ¿verdad? Ustedes, por persona mes. Pero ya podemos determinar cantidad. Lo mismo fuera si fueran puntos de función. Nosotros, bueno, nuestro departamento tiene la capacidad de producir 200 puntos de función al mes, por darles un ejemplo. Pero es cuantitativo, estamos dando una cantidad, ¿sí? ¿Y qué nos dice? Miremos. Nos dice que los involucrados en analizar, evaluar y recopilar estas métricas son los gestores de software. Miren, los gestores de software podemos tomarlos o podemos imaginarnos o relacionarlos con, en este caso puede ser un project manager, ¿sí? Puede ser nuestro project manager. Nuestro project manager puede ser nuestro gestor de software o podemos tener un gestor de proyectos también, ¿sí? También existe esa parte, que para fines prácticos viene siendo muy similar a un project manager, ¿sí? Y que entonces en este caso, pues, el project manager, que era lo que les indicaba, a ese rol es el que le van a ir a solicitar cierta información. Y mucha información de la que le solicitan es administrativa. En este caso, pues, información muy importante son los indicadores. Ellos se manejan muchos con indicadores para poder tener una mejor visibilidad de cómo va un proyecto, ¿sí? Entonces ya a través de un indicador ya le puede arrojar algún dato. Vamos a ver, Luis, pensando por determinar la cantidad. Sí, correcto. Es como llevar el detalle de un proyecto desde su inicio, pensando por determinar en la cantidad de personas que se necesita para llevarlo, para verlo, cuándo se logró y cada miembro. Sí, por ahí vamos, Luis, correcto. O sea, tiene que tener todo el control. O sea, él es el que tiene que tener todo el control. O sea, saber en qué paso vamos, qué personal tenemos, o sea, todo. Y adicional a eso, él tiene que presentar cierta información a las gerencias. En este caso, pues les van a pedir ciertos indicadores, por ejemplo, un indicador de productividad. Mira, o sea, tu indicador, ¿cuál es? Entonces yo puedo decir, mire, el indicador de este mes, pues es de un 90%. Pero ojo, ese 90% yo no me lo puedo inventar. O sea, yo, en este caso, si yo trabajo con puntos de función, yo sí puedo determinar, porque yo dije, bueno, para yo
hacer mi proyecto, que es de 2 meses, por ejemplo, y son 64 puntos de función, tomando como referencia el que vimos. Entonces yo sí puedo indicar, bueno, quiero ver, ahorita vamos por tal porcentaje, vamos cumpliendo la mitad, no vamos, todavía nos falta un poco. Entonces ya puedo medir. ¿Se recuerdan que a través de los puntos de función yo ya podía medir? Entonces ya puedo decir, menos sí, vamos a un 94% de la meta del mes. ¿Por qué? Porque la meta del mes es producir 32 puntos de función, pero yo ahorita voy produciendo 29. Entonces ya puedo sacar un porcentaje, ya puedo decir, ya puedo enviar yo un indicador a gerencia donde le diga, mire, vamos, este mes pues vamos a un 95%. ¿Sí? Pero se dieron cuenta cómo yo lo puedo medir. O sea, tomando como ejemplo los puntos de función. Yo aquí pude medir qué porcentaje llevo de la meta de mi proyecto mensual. Puedo decir, como decía Luis, o sea, es todo el entorno, es la parte que mira todo el entorno, es la parte del Project Manager. ¿Qué nos dice aquí? Métricas en los dominios, del proceso del proyecto. Las métricas del proceso se recopilan en el curso de todos los proyectos. ¿Sí? Las métricas del proceso. Las métricas del proyecto permiten que un gestor de proyecto de software, o dígase en este caso, pues nuestro Project Manager, ¿qué va a hacer? Valore el estado de un proyecto en curso. O sea, exactamente, él tiene que ver el estado del proyecto tal cual está. Rastree los riesgos potenciales. Por eso, miren, ese rol es bien interesante. Es bien interesante y a la vez es bien complejo. Aquí es donde nosotros también nos podemos dar cuenta que sistemas no solamente, o sea, sistemas es tan amplio, ¿sí? Es tan amplio que nos podemos dedicar a muchas áreas en específico. Podemos ser expertos en un programa y eso se da a ustedes, se dan. Podemos especializarnos ya sea en backend, en frontend, no sé, en algún lenguaje en especial y ser expertos. Y por ese expertise, pues obviamente, pues nuestro sueldo puede ser un poquito mayor porque si encajamos en una empresa que precisamente utilice ese software o algo y somos los expertos, pues podemos tener un salario relativamente alto, se podría decir. Podemos ser expertos en telecomunicaciones, en infraestructura, en todo, pero también podemos nosotros orientarnos o podemos optar por el rol o el rol administrativo. En este caso, pues, podemos poner el rol de un project manager. Puede ser, si miramos en metodologías ágiles, un product owner, un scrum master, ¿sí? Entonces, esos también son roles muy importantes en una organización que nosotros como ingenieros en sistemas podemos optar, ¿sí? Puede ser de que tal vez no sea su pasión programar, pero sí administrar proyectos, dirigir personal. Entonces podemos optar algún rol de estos, ¿verdad? Ustedes. Pero entonces aquí es donde nos vamos a dar cuenta la importancia y lo complejo que también tienen estos roles. Por ejemplo, en esta presentación que nos está indicando, pues, qué métricas del proyecto permiten qué métricas va a permitir el control de un gestor de un proyecto. Entonces aquí nos dice, bueno, que valore el estado de un proyecto. Súper importante, ¿verdad? Ustedes en este caso, si quieren pongámoslo como Project Manager, pero ya vimos que puede ser más que un Project Manager, puede ser un Scrum Master, un Product Owner, un gestor de proyectos. Pero en este caso llamémosle Project Manager para estandarizar. Obviamente no significa que todos hagan lo mismo, por supuesto. La gestión es diferente, pero todos son en un entorno administrativo. Técnico-administrativo, perdón. Esa es la palabra correcta. Técnico-administrativo, porque ustedes se han dado cuenta que es sumamente importante, aunque tengamos un rol administrativo, tener el conocimiento técnico. Tal vez no ser los expertos, pero sí tener los conocimientos básicos. Entonces aquí, ¿qué nos dice? Bueno, ¿qué tiene que ver? Que valore el estado de un proyecto en curso, ¿sí? Puede valorar en qué estado se encuentra un proyecto en curso. O sea, usted como Project Manager o como ente o rol administrativo le van a poner un proyecto en sus manos y usted tiene que tener la potestad de poder indicar en un determinado momento en qué estado se encuentra el proyecto, ¿sí?
Ahí es donde nos ayudan un montón los puntos de función, ¿verdad? Ustedes, insisto. O sea, si nosotros tenemos una administración ordenada y nos estamos basando en una metodología, que en este caso, pues, imaginémonos puntos de función, podemos tener el control. Caso diferente si no lleváramos un control como eso, de verdad, ustedes, porque ahí tendríamos que hacerlo más como que empírico, más como que, le voy a preguntar al programador cómo va con sus puntos. Que ese no es el caso. El caso es tener uno como administrador o project manager o como un perfil administrativo, tener uno del control. ¿Qué nos dice? Rastree los rasgos potenciales. ¿Sí? Esa facultad es bien importante porque nosotros en el transcurso de nuestro proyecto, en el transcurso del tiempo o el periodo del tiempo que se está desarrollando un proyecto, podemos encontrarnos con diferentes riesgos. ¿Sí? Aquí es donde también quiero que familiaricemos algo. Bueno, sí, va parte de. ¿Se recuerdan cuando nosotros vimos la parte de riesgos? O sea, aquí es donde ya también nosotros aplicamos ese tipo de conocimientos. ¿Sí? Entonces, aquí, ¿qué sucede? Ya usted como Project Manager ya hace su matriz de riesgos. ¿De acuerdo? Y ya los vamos mitigando. O sea, aquí es donde nos damos cuenta que todo va amarrado, ¿verdad? Ustedes, todo va relacionado. ¿Sí? Entonces ya ustedes como ingenieros en sistemas y tienen un rol administrativo, bueno, entonces ya pueden decir, bueno, mi matriz de riesgos, ¿no? Podemos también descubrir áreas de problemas, podemos ajuste de flujo de trabajo en las áreas, de trabajo a todas las áreas, perdón, Evalúe la habilidad del equipo del proyecto para controlar la calidad de los productos del trabajo de software, o sea, también si vamos a desarrollar algo, también con calidad. Para mejorar dice métricas para el proceso y la mejora del proceso de software. Entonces aquí estamos hablando ya de la mejora. Entonces también podemos tener métricas que nos van a permitir mejorar el proceso, en las cuales se miden atributos específicos como tal. Si nosotros tenemos un proyecto o un producto, como tal, podemos ver sus diferentes atributos. Hay que detectar que el proceso es solo uno de varios factores controlables, en la mejora de la calidad del software y el desempeño organizacional. ¿Sí? Repito, hay que detectar que el proceso, ¿sí? O sea, el proceso como tal es solo una de los varios factores controlables, ¿sí? En la mejora de la calidad de un software. Aquí ya vamos a entrar a lo que son las métricas del proyecto. En la mayoría de los proyectos de software ocurre durante la estimación. ¿Sí? En la mayoría de los proyectos de software ocurre durante la estimación. Sigamos viendo qué más tenemos para poder darle forma. Entonces, ¿qué nos dice? Conforme el proyecto avanza, las medidas de esfuerzo y tiempo utilizado se comparan con las estimaciones originales y planificadas. Esto quería llegar. ¿A qué punto vamos? Miren, pues, nosotros antes de inicializar un proyecto, tenemos que hacer nuestras estimaciones y tenemos que hacer nuestra planificación. ¿Sí? Tenemos que hacer nuestras estimaciones y tenemos que hacer nuestra planificación. Pero conforme el proyecto avanza, ¿sí? Las medidas de esfuerzo y los tiempos utilizados se comparan con las estimaciones. ¿A qué me refiero? O sea, aquí está la palabra clave, dice conforme el proyecto avanza, ¿sí? O sea, nosotros tenemos un proyecto en el cual nosotros ya tenemos nuestra estimación de tiempo y nuestra planificación. Conforme vamos avanzando, nosotros podemos comparar o validar, ¿sí? Sí, conforme a las estimaciones, estamos cumpliendo la meta. ¿A qué me refiero? Regreso al punto de los puntos de función. Al famoso caso que vimos de que eran 2 meses. ¿Se recuerdan que eran 2 meses? Y era equivalente a 64 puntos de función el proyecto. Solo para que lo relacionemos con ese proyecto. ¿Qué sucede? En ese caso yo hice una estimación, ¿o no? Yo hice una estimación que son 2 meses.
y a la vez hice una planificación, porque obviamente, o sea, ya cuando entró mi equipo de trabajo de 4 programadores, 2 testers y un project manager, en ese momento, ellos para desarrollar 32 puntos de función al mes, tienen una planificación, ¿sí? Bueno, yo voy a hacer esto este día, voy a hacer esto lo otro, mi meta es esto, ya tienen una planificación como tal dada, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Ya cuando estoy inicializando mi proyecto, imaginémonos que es ese proyecto, creo que era una orden de compra, algo así, que es lo que estábamos viendo, que eran los 64 puntos de función, que era equivalente a 2 meses, ¿se recuerdan? Entonces yo puedo venir, ahí si se dan cuenta, yo ya medí y ya planifiqué, ya tengo una estimación y ya planifiqué, pero conforme el proyecto avanza, yo puedo validar si estoy cumpliendo. Ejemplo, si yo llevo 15 días ya desarrollando ese proyecto y son 64 puntos de función los 2 meses, yo puedo estimar, como ahorita yo ya por cada entregable o por cada acción que yo vaya desarrollando, se recuerdan de que yo ya podía medirlo con los puntos de función. Entonces ya puedo evaluar. Yo voy bien si llevo 15 puntos de función, porque es la cuarta parte, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Si yo llevara unos 5 puntos de función, yo puedo darme cuenta que estoy en un riesgo, ¿sí? Tengo que ver qué está pasando como ente administrativo. O bien puede ser de que lleve 20. Entonces puedo decir, bueno, estoy bien. Porque voy un poquito adelantado. Pero ojo, ¿a qué punto quiero llegar yo con las mediciones? ¿A qué punto quiero llegar? A nivel de gerencia, yo puedo medir. Aunque yo no esté viendo a los programadores, yo no esté viendo al project manager, yo puedo medir. ¿Por qué? Pongámonos ahorita en el lugar del gerente. Ustedes solicitaron un proyecto, ¿sí? Le dijeron, mira, necesito que me hagas esta orden de compra. ¿De acuerdo? Ese fue el proyecto que ustedes como gerentes de sistemas solicitaron. Vino su project manager y le indicó, miren, ese proyecto lo tengo en 2 meses. En 2 meses tengo yo ese proyecto. Y me va a implicar un total de 64 puntos de función. Si se dan cuenta, ustedes en ese momento como gerentes, y no necesariamente gerentes de sistemas, imaginémonos que sea el gerente comercial, que a él le urgen lo de las órdenes de compra, ese dato se lo pueden dar al gerente comercial. Entonces el gerente comercial puede tener claro el proyecto para las órdenes de compra. Va a durar 2 meses, ¿sí? Y va a tener un esfuerzo de 64 puntos de función. Entonces yo como gerente de comercial, yo ya tengo claro ese punto. ¿Qué sucede? Yo puedo venir e indicarle al gerente de sistemas o al project manager que está llevando el proyecto, indicarle, mira, por favor, mándame tus indicadores. Quiero ver semanalmente cuántos de puntos de función vas avanzando. Entonces yo como gerente de comercial puedo hacer mi división, ¿va ustedes? Yo sé que el mes tiene 4 semanas y 2 meses son 8 semanas, divido los 64 puntos de función dividido 8. Entonces yo sé que cada semana el departamento de sistemas, el grupo de trabajo en el específico que lleva mi proyecto, tiene que desarrollar tantos puntos de función. Entonces yo ya puedo venir y solicitarle eso semanalmente al project manager. Y si se dan cuenta, en ese momento yo no sé nada de sistemas, yo no soy ingeniero en sistemas, soy ingeniero comercial. En ese caso, o soy administrador, pero en ese caso yo puedo llevar un control de ese proyecto. Y se dieron cuenta qué interesante las mediciones, los indicadores, que sin necesidad de que yo sepa cómo programar, sepa de ingeniería en sistemas, yo sí puedo saber a través de un indicador si el proyecto va bien o no. ¿Sí? Yo puedo saber si el proyecto va bien o no, porque simple y sencillamente le pido un reporte o un indicador semanal al project manager donde él me indique cuántos puntos de función desarrolló en el mes. Y como yo ya sé cuánto es el promedio de puntos de función al mes, yo ya puedo venir, o semanal, yo ya puedo venir y con ese dato validar si va bien mi proyecto o no va bien. Aún así, yo no tengo el conocimiento de programación.
Solo voy a regresar a la parte del chat. Ok. En esa parte me gustó mucho ese ejemplo porque ahí tenemos una información clara o un ejemplo claro para qué nos sirven los indicadores. O sea, nos sirven para darle visibilidad de un proyecto o de determinadas cosas. Usted no todo puede ser solo proyectos, sino que puede ser gestiones, pueden ser varias cosas, pero podemos tener una visibilidad de cómo va. En este caso, era lo que les decía. Puede ser el gerente de mercadeo o el gerente comercial el que solicite un indicador al project manager que lleva el control del desarrollo de software, que está llevando el control de la orden de compra. Y con ese indicador, perfectamente bien, el gerente de mercadeo o gerente comercial puede validar si estamos a tiempo, si vamos bien o no vamos bien. Esa parte del indicador no sé si quedó, o conceptualmente, si quedó claro. O sea, ¿para qué nos sirve? O sea, ¿qué visibilidad nos puede dar? ¿Y por qué es importante para las áreas administrativas? Para los gerentes. ¿Qué sucede? Yo como administrador o como gerente, perdón, yo como gerente puedo tomar una decisión. ¿Qué pasa si durante 3 semanas consecutivas no se está cumpliendo con la meta de los esfuerzos de punto de función? Sin necesidad de ser ingeniero en sistemas, sin necesidad de saber programar ni nada, yo como gerente de mercadeo puedo decir, miren, ese proyecto no va a concluir, ¿verdad? No va a concluir y puedo tomar una decisión a tiempo. Puedo decir, no. Este proyecto no se va a terminar en 2 meses. O sea, aquí hubo un error y no se está cumpliendo. 2 cosas, o investigamos por qué es, porque este equipo tiene la capacidad de producir tantos puntos de función, pero no lo está logrando, investiguemos qué es. O pueden haber muchos factores, ¿verdad? Ustedes, o sea, o puedo decir yo, bueno, la verdad es que no, ya no me interesa este proyecto porque si es más tiempo, pues ya no me interesa, entonces mejor esta gente que estamos ocupando para desarrollar eso, mejor ocupémoslo para otro proyecto que me interesa más, que es el de lista de precios actualizados. Este me interesa más que el de órdenes de compra, entonces mejor démosle stand-by y empecemos el otro proyecto, por darles un ejemplo. O sea, pero esa es la visibilidad que va a tener un gerente al poder ver indicadores, ¿sí? Él va a poder ver indicadores. Vamos a ver, por ejemplo, en este caso, que nos dicen, en la mayoría de los proyectos de software ocurre durante la estimación, correcto, hasta aquí hemos llegado. Para la métrica del proyecto se miden los índices de producción representados en términos de modelos creados, horas de revisión. Aquí está, miren, horas de revisión, puntos de función. Ahí está. Cabal, aquí involucraron a los puntos de función. Por eso es bien importante ustedes, los puntos de función. Yo siento que ahorita nosotros debemos de aprovechar con el conocimiento que tenemos de puntos de función en apliquémoslos. Aunque nuestra empresa no lo utilicen, nosotros utilicémoslos para nuestra propia gestión. Si se dan cuenta, o sea, aquí lo está indicando. O sea, yo lo estaba tomando como un ejemplo, pero aquí nos dice claramente. Revisión y también para puntos de función y líneas, fuentes de entrega. O sea, entre varias cosas, pero nos están mencionando puntos de función. ¿Por qué? Porque no todas las empresas pues utilizan puntos de función, ¿verdad? Ustedes pueden ser otras de que lleven su estrategia a nivel de líneas de código fuente producidas, pues, que ellos saben de qué tienen capacidad para producir tantas líneas de código persona a mes, entonces ya a través de eso ya pueden venir y hacer mediciones, estimaciones, todo lo que conlleva, hasta llevar indicadores, cualquier cosa, pero es bien importante puntos de función ustedes. Entonces, ¿qué nos dice? La finalidad de las métricas del proceso. Se emplean para minimizar el tiempo de desarrollo. Se utilizan para valorar la calidad del producto sobre una base actual. Entonces aquí nos dice medición del software. La medición del software se clasifica en 2 categorías. Medidas directas del proceso de software
Entonces aquí estamos viendo lo que es costo y esfuerzo, ¿sí? Del producto, pues nos vamos a las líneas de código producidas, rapidez de ejecución y efectos reportados. Entonces aquí podemos ver dos cosas. Nosotros pues, estamos en la parte de procesos, pero también nos interesa ver el producto como tal. Entonces en la medida del proceso, estamos viendo costo y esfuerzo. Si se dan cuenta, tanto el costo y el esfuerzo, o sea, nos referimos a un presupuesto, o sea, cuánto nos va a costar en dinero, y esfuerzo, o sea, esfuerzo, en este caso, si se dan cuenta los puntos de función, podemos medir con base al esfuerzo cuánto podemos producir. Entonces, aquí prácticamente, pues estamos hablando de puntos de función en la parte del proceso de software, y también también del producto. Y del producto, ¿por qué? Porque si queremos ver una medición más a detalle, ¿verdad? Ustedes. Que podemos ver cuántas líneas de código producidas, rapidez de la ejecución y aspectos reportados. E incluso yo me atrevería a decir de que con el producto, donde medimos líneas de código producidas, la rapidez de ejecución y los efectos reportados, eso nos puede permitir o nos ayuda también a ir afinando nuestros puntos de función. Porque mientras más certera sea esa información y mientras más estandarizada esté, ¿estandarizada a qué me refiero? A que yo sé de que mis desarrolladores tienen la capacidad para producir 500 líneas de código fuente, ¿verdad? Ustedes, por darles un ejemplo. Entonces yo ya puedo determinar también o puedo ir afinando mis puntos de función como tal. Pero ¿qué es lo interesante aquí? Que aquí nos están diciendo que en la medición podemos tener medidas directas, tanto de puntos de función que involucran lo que son costos y el esfuerzo, y del producto, ya cuando queremos ver más a detalle. Por ejemplo, ¿se recuerdan cuando inicializamos? Nosotros mirábamos directamente, miren, un indicador que nos indicaba, que valga la redundancia, ¿verdad? Ustedes, que indicaba la productividad media de nuestra empresa es de 500 líneas de código, ¿sí? Persona mes. Entonces aquí estamos midiendo producto. Y si midiéramos por proceso de software, pues podríamos decir, bueno, miren, o sea, tenemos la capacidad para desarrollar 32 puntos de función al mes. ¿Sí? Si queremos verlo de esa forma, para verlo separado, el proceso del software y el producto. Podemos tener diferentes indicadores, dependiendo para qué lo vayamos a utilizar. A nivel macro, pues se va a utilizar más a nivel de proceso de software, como tal. Porque a nivel de gerencia general o a nivel de una gerencia como tal no le va a interesar. Miren, yo tengo un indicador que me da cuántas líneas de código produzco. De ese no le va a interesar mucho al gerente de mercadeo, ¿verdad? Ustedes. Le va a interesar más, mire, yo puedo producirle 64 puntos de función al mes. Eso sí le va a interesar más. Pero a nivel interno, ya cuando nosotros estamos como departamento de sistemas, para tomar ciertas decisiones o para ir afinando nuestros puntos de función, sí nos interesa mucho saber qué capacidad de producir líneas de código tiene cada desarrollador, por darles un ejemplo. Ahora aquí nos dice medidas indirectas del producto que incluyen funcionalidad, calidad, complejidad, eficiencia, confiabilidad, ¿sí? Facilidad de mantenimiento y muchas otras habilidades. O sea, nosotros ya habíamos visto lo directo, pero también tenemos aspectos o medidas indirectas, que incluyen ya más aspectos de, cabal, lo que dice aquí, la funcionalidad, la calidad, la complejidad, la eficiencia. También podemos tener mediciones de ese tipo. Podemos medir la eficiencia de nuestro software, qué complejidad tiene, la calidad, qué confiabilidad. Aquí más que todo me interesa que podamos ver el abanico de opciones que tenemos en todas nuestras mediciones. ¿Sí? Empezamos pues desde de nuestros procesos de software, ¿verdad? Ustedes podemos medir puntos de función y todo lo que conlleva. Podemos hablar de producto ya un poco más a detalle. Yo tengo podemos hacer mediciones de cuántas líneas de código persona mes. Podemos también hacer ya medidas indirectas, donde podamos nosotros también hacer mediciones de la funcionalidad del proyecto o del software, de la calidad del software, de la complejidad que tiene, de qué eficiencia, confiabilidad. Todas esas son
medidas o mediciones que nosotros podemos tener. Tenemos medidas orientadas al tamaño. Proceden de la normalización de las medidas de calidad, de la calidad o productividad, considerando el tamaño del software que se ha producido. Aquí vamos a ver algo. Las métricas orientadas al tamaño se aceptan universalmente como la mejor forma de medir el tamaño de un proceso. Las métricas orientadas al tamaño se aceptan universalmente como la mejor forma de medir el tamaño de un proceso. O sea, aquí en esta parte también tenemos que tener algo bien claro. O sea, no es lo mismo si nosotros venimos y vamos a desarrollar, no sé, la modificación de nuestra orden de compra. Sí, se podría decir que relativamente pues es tamaño, a nivel de tamaño pues es pequeño, ¿verdad ustedes? A compararlo con, vamos a desarrollar un CRM desde cero. ¿Sí? Un proyecto que posiblemente dure un año, si no es que más. Entonces, es importante el también tener en cuenta el tamaño de nuestros proyectos. Por eso dice, las métricas orientadas al tamaño se aceptan universalmente como la mejor forma de medir el tamaño del proceso. ¿Sí? Entonces, aquí nosotros tenemos que tener diferentes métricas y también van orientadas al tamaño como tal de diferentes proyectos. Aquí tendríamos que entrar un poquito más a detalle. Aquí, les soy honesto, lo estamos viendo un poquito más macro. Pero si ya nosotros entráramos a un curso, por ejemplo, de gestión de proyectos y todo, esta parte sí tuviéramos un abanico de opciones ustedes. O sea, pudiéramos ver las diferentes métricas, cómo se categorizan, podemos ver para qué se aplican y todo. Entonces, más que todo en esta parte, esta presentación y por el tiempo va un poquito más orientada a tener un concepto más amplio para qué nos sirven los indicadores o las métricas, ¿sí? Y por qué son importantes para la toma de decisiones y por qué es que cuando nosotros presentamos un informe gerencial, no vamos a presentar un informe de 100 páginas o de 100 hojas, sino que vamos a presentar, no sé, una presentación de unas 2 diapositivas o 3, nada más con los puntos claves donde dicen porcentajes o indicadores. ¿Sí? Ellos solo les interesa saber, bueno, del 100% de mi proyecto, ¿qué porcentaje llevo? Ah, bueno, del presupuesto que se tenía asignado para tal mes, del 100%, ¿cuánto te has gastado? O sea, indicadores, ¿verdad? Ustedes, porcentajes, perdón. A ellos les interesa ver, poder medir, poder hacer mediciones, pero a nivel macro. Obviamente, si nosotros queremos presentar algo a nivel macro es porque a nivel detalle tenemos perfectamente el control. Ahora, ¿qué dice? Métricas orientadas a la función. Se emplean como valor de normalización una medida de la funcionalidad que entrega la aplicación. Esto creo que lo vamos a ver más adelante. ¿Está bien? Métricas orientadas a objetivos, que esta más que todo era solo un poquito de... Métricas orientadas a objetivos. Entonces, ¿qué nos dice aquí? Nos proporciona suficiente granularidad para la planificación de los ajustes del esfuerzo. ¿Sí? La planificación y los ajustes del esfuerzo. Las siguientes son métricas sugeridas para proyectos orientados a objetos. Ese es OO. Solo que ahí lo pusieron resumido, orientados a objetos. Por ejemplo, número de guiones de escenarios, número de claves, número de claves de apoyo, número de promedio de clases de apoyo por clave, número de subsistemas. Aquí podemos ver si quieren, podemos hacer mediciones o tener indicadores o métricas, sí, perdón, podemos tener mediciones de ya a nivel de detalle, ¿verdad? Ustedes, por ejemplo, si se dan cuenta, aquí estamos hablando un poquito de estructuras, estamos hablando de clases claves, perdón, estamos hablando de clases, estamos hablando de subsistemas, podríamos estar hablando de funciones, podríamos estar hablando de objetos, podríamos estar hablando de muchas cosas que ustedes, conforme van a ir teniendo los cursos, van a ir aprendiendo en programación. Podemos hablar aquí mediciones de estructura de datos, sí, por eso es que dicen nos estamos orientando a objetos como tal.
Pero si quieren, más que todo ahorita es la noción. A mí lo que me interesaba más que todo de esta presentación es que quedara claro el por qué es importante la parte macro, por qué es importante dar un indicador como tal para tomar decisiones. Esa es la parte fundamental que más me interesa. Entonces nos pone las métricas orientadas a casos de usos. Entonces aquí tenemos un ejemplo de... perdón, no, aquí no está. Métricas orientadas a casos de uso. Bueno, entonces aquí nos dice, bueno, entonces el caso de uso se define en la etapa tempranera del proceso del software o tempranas, lo que permite emplearlo a la estimación antes de iniciar las actividades significativas del modelado de construcción. Yo aquí tenía quiero ver ustedes, se los voy a mandar por de un caso de usos, que eso los pero lo voy a buscar y se los voy a mandar para que podamos tener bien claro esta parte de casos de usos, que es la parte previa a desarrollar un proyecto, que donde nosotros podemos ver cómo está compuesto todo el escenario, ¿sí? Cómo está relacionado. Ahora las métricas del proyecto de ingeniería web también nos pone un ejemplo, ¿verdad? Ustedes, entonces aquí nos pone, bueno, miren, número de páginas web estáticas, número de páginas web dinámicas, pero ¿a qué nos referimos? A que aquí podemos tener una métrica, ¿verdad? Ustedes, yo aquí puedo decir, bueno, miren, tengo mi proyecto de ingeniería web. Para hacer ese proyecto consta de 20 páginas estáticas, 50 páginas dinámicas, tantos vínculos internos a otras páginas, etcétera, ¿sí? Entonces, durante de esa cantidad que nosotros tenemos, podemos sacar mediciones. Bueno, si mi proyecto al final van a ser 10 o 15 páginas estáticas y 50 dinámicas, quiero ver cómo voy ahorita. Ahorita llevo 3 y llevo 14, 3 estáticas y 14 dinámicas. Entonces, esa también es una medición, a eso nos referimos. Por eso dice número de, porque nosotros podemos ver de nuestro proyecto macro qué número de objetos vamos a tener. En este caso, pues, qué número de páginas estáticas, qué número de páginas dinámicas, qué número de vínculos, qué número de objetos de datos, qué número de sistemas externos, ¿sí? Entonces, así es como podemos representar nuestro proyecto. En este caso, que estamos hablando de métricas del proyecto de ingeniería. Bueno, pues lo podemos ver de esa forma. ¿A qué me refiero? A que si a mí me piden, si yo tengo que entregar información sobre el proyecto a nivel de ingeniería web, así tomándolo como en este caso, estas métricas, yo puedo indicar cuántos números de páginas web estáticas tenemos, dinámicas, etcétera, pero ya puedo dar un número y con base a ese número yo ya puedo sacar métricas. Yo ya puedo decir, bueno, entonces yo mido de que este proyecto completo son 10 páginas web estáticas, ahorita llevo 5 elaboradas, entonces yo ya tengo un dato, yo puedo tener una medición como tal del proyecto con ese dato. Y yo ya puedo pasar esa información a nivel gerencial y todo lo que conlleva, ¿verdad? Ustedes con base a eso, pues ya se pueden tomar decisiones. Este es un poquito más para la calidad de software, cuando ya estamos haciendo la parte de QA o calidad de software. Entonces, ¿qué nos dice? La meta primordial de la ingeniería de software es producir un sistema, aplicación o producto de alta calidad. O sea, esa es la meta primordial de ingeniería de software, de calidad de software. Por ejemplo, si ustedes van a trabajar y les toca que ser tester o les toca que ser, no sé, administradores de calidad de software o tienen a su cargo el departamento de calidad de software, que son los que hacen pruebas. Y ojo, no solo hacen pruebas, sino que también miden la calidad del producto. Entonces, en este caso, ¿qué nos dice? Que la meta primordial de la ingeniería de software, ¿sí?, es producir un sistema, aplicación o producto de alta calidad dentro de un marco temporal que satisfaga la necesidad del mercado. Obviamente, ¿verdad? Ustedes, lo que nosotros tenemos que desarrollar tiene que ser un producto de calidad dentro del tiempo. O sea, porque yo puedo decir, miren, voy a hacer un producto de calidad, pero me va a dar 5 años. Entonces ya no tiene sentido. O sea, también tiene que estar dentro del rango del tiempo aceptable, ¿verdad? O sea, yo voy a hacer un producto de calidad y me voy a llevar 4 meses. Que 4 meses es el rango aceptable, ¿sí? Entonces puedo hacer mediciones también a nivel de calidad de software. Medición de calidad, bueno, aquí tenemos, ¿verdad? Ustedes nos dan unos ejemplos, correcciones,
¿Por qué correcciones? Porque cuando nosotros vamos a entregar un proyecto, se recuerdan de que va a pasar, cuando ya lo terminamos de desarrollar, va a entrar una etapa de pruebas. Entonces, en las pruebas nosotros podemos ver qué correcciones se tienen que solventar. Entonces nos dicen correcciones. Ahí también podemos tener mediciones. ¿A qué me refiero? Yo puedo enviar un indicador donde yo puedo colocar cuántas correcciones tuve durante ese proyecto. Mi proyecto de órdenes de compra tuve 8 correcciones, por darles un ejemplo. Tuve 15 correcciones. Entonces esas mediciones son muy importantes porque a nivel de calidad de software, ellos pueden medir las correcciones que se hicieron previo a que el producto salga a producción. ¿O qué significa salir a producción? Previo a que el producto salga al cliente o al usuario final. ¿Sí? Entonces ese es un indicador o una métrica muy importante. Yo puedo medir. Porque puedo decir, este grupo de trabajo me desarrolló el proyecto en tanto tiempo, pero tuvo tantas correcciones. En cambio, este otro grupo de trabajo fue más eficiente porque tuvo menos correcciones, por darles un ejemplo. Pero ¿a qué voy con esto? Yo lo que quiero dar, o sea, lo que quiero transmitir es la importancia de poder también evaluar la calidad de software, donde nosotros podemos determinar cuántas correcciones tuvo el proyecto, la facilidad del mantenimiento, o sea, puede ser de que lo terminamos en un buen tiempo, pero administrar ese proyecto o ese software va a ser sumamente complejo. Entonces también ahí quiero tener un indicador, qué tan fácil es el mantenimiento o la administración. La integridad, ¿verdad? Ustedes, por ejemplo, aquí podemos entrar integridad de base de datos, la facilidad de uso. Sí, o sea, hay tantos aspectos o tantos indicadores que van a ser importantes para diferentes departamentos. ¿Sí? Entonces, más que todo es para darnos cuenta que existe un abanico de métricas que se pueden utilizar y que son clave y fundamental en la construcción de nuestro software. Entonces nos dice integración de métricas dentro del proceso de software. Ok, los beneficios de la medición son muy convenientes, o convincentes, que el trabajo duro vale la pena. ¿Por qué es importante medir el proceso de la ingeniería de software y el producto que se elabora? Ojo, ¿se recuerdan de qué? Habíamos platicado del proceso de la ingeniería de software. En el proceso de la ingeniería de software, ¿qué teníamos? Teníamos el costo y el esfuerzo, ¿sí? El costo y el esfuerzo lo podemos acoplar perfectamente bien a los puntos de función, porque con puntos de función nosotros podemos obtener un presupuesto, o digas el costo, y podemos tener el esfuerzo, que es el tiempo. Podemos estimar ambos con puntos de función. Entonces ahí nos referimos al proceso de ingeniería de software, ¿sí? Nosotros ya podemos tener perfectamente bien un indicador de cómo vamos teniendo los puntos de función. Y el producto que se elabora. A nivel del producto también podemos tener que ir un poquito más a detalle. Podemos decir, bueno, sí, o sea, está bien, tengo mi orden de compra, que son 32 puntos de función al mes. Pero adicional, yo también puedo medir, mi órdenes de compra, cuántas líneas de código fuente me está tomando hacer el módulo del encabezado, el módulo del detalle, el módulo de impresión, etcétera, ¿sí? O sea, podemos tener diferentes mediciones que van a servir a diferentes áreas. Se me ocurre a mí que los puntos de función, pues, que es el proceso de ingeniería de software, pues van a ser para áreas más específicas, ¿verdad? Ustedes, por ejemplo, áreas más gerenciales, diferentes áreas a la nuestra. Ahora bien, ya el producto, cómo se elabora como tal, ese sí ya va a ser más para nuestra área de especialización, ¿verdad? Ustedes, si es producto de sistemas, pues definitivamente para el área de sistemas. Al de mercadeo no le interesa saber que tenemos una capacidad de producir 500 líneas de código fuente. Eso no le interesa al de mercadeo. Pero lo que sí le va a interesar al de mercadeo es saber cuántos puntos de función producimos al mes. Solo quiero hacer una pausa aquí. Voy a ir aquí al chat. Pregunta.
Esta parte, este es el que más me interesa. En la medición o medir la parte del proceso de ingeniería de software y el producto. Esa diferencia queda, o sea, sí la tenemos. Que cuando hablamos del proceso de software, nos estamos refiriendo o homologuémoslo, si lo quieren ver desde este punto, con los puntos de función, ¿sí? Que es información como que más a nivel macro donde podemos tomar decisiones. Y que es información, si lo queremos ver hasta cierto punto, más gerencial, ¿verdad? Ustedes. Información en la cual sí se pueden tomar decisiones y información en la que no tenemos que estar especializados en un producto. ¿Sí? Independientemente si van a usar C++, si van a utilizar cualquier lenguaje de programación, si va a ser tercerizado, si va a ser un CMS, lo que sea. A nivel de puntos de función, eso no nos va a interesar, va a ustedes, porque el gerente de sistemas o el gerente de mercadeo solo va a saber, mira, tantos puntos de función puedo producirte, ¿sí? Por eso se dice el proceso del software. Ahí podemos tener ese tipo de mediciones. Pero ahora cuando nos referimos al artículo como tal o al producto, es cuando nos estamos hablando específicamente del desarrollo, de la especialización como tal del producto. En este caso sería de nuestra orden de compra. Entonces ahí sí nosotros podemos hacer una medición de cuántas líneas de código fuente puede producir cada programador o puede desarrollar. Entonces ese como yo ente Project Manager o un poquito más allá como ingeniero de desarrollo, ese dato para mí es valioso, ¿sí? Que el del producto. Pero ese dato no va a ser valioso para el gerente de mercadeo, ¿verdad ustedes? Entonces no sé si me explico esa parte de donde que tengamos bien claro cuando nos referimos al proceso de ingeniería de software y el producto como tal. El proceso de ingeniería de software, homologuémoslo con puntos de función, ¿sí? Son indicadores en los cuales nosotros podemos validar cómo va nuestro proyecto ahorita. Si existe algún riesgo o no, si estamos cumpliendo con el tiempo debido, ¿sí? Y es un indicador que lo puede leer cualquier gerente, el gerente de sistemas, el gerente de mercadeo y todo, porque todos van a comprender que son puntos de función. El del producto es para más específico. Posiblemente te va a servir más para un ingeniero senior o un ingeniero senior de software o un ingeniero de desarrollo de software, ¿verdad? Ustedes. A él le puede servir más o a nuestro Scrum Master o a nuestro Product Owner o a nuestro Project Manager, ¿sí? Porque ya va más técnico. Entonces él sí le puede servir. Mire, yo tengo un promedio de al mes 500 líneas de código fuente desarrolladas. A eso me refiero al producto, ya más especialización. Porque con base a eso, ellos sí pueden tomar diferentes decisiones. Pueden decir, bueno, yo sé que C# me conviene hacerlo con C# o con Java porque ahí tengo mayor capacidad de producir porque mis ingenieros en desarrollo tienen mayor expertise en Java, por darles un ejemplo. Entonces ahí sí puedo tomar decisiones yo como un ente netamente técnico. Por eso hablamos del producto, porque nos especializamos en el producto. Ahora cuando estoy hablando del proceso, pues ya estamos hablando como puntos de función. Entonces quedó claro esa parte de procesos y de producto. Ahí por favor en el chat, no tengan pena, si no lo vuelvo a repetir, no sé si ahí los enredé un poquito con el ejemplo. Ahí por favor en el chat. Esa es la parte que yo quiero que quede más clara, el proceso y el producto. Ok, excelente. Ya vamos a terminar ustedes. Ok, excelente. Y con este concluimos. Y nos dicen, ¿verdad? Ustedes, métricas para organizaciones pequeñas. Aquí más que todo nos va a dar un tip. ¿Y qué nos dice? Mantenerlo simple. ¿Qué nos recomiendan para empresas pequeñas? Aquí, ¿qué métricas? Las métricas para empresas pequeñas que nos recomiendan, ¿verdad? Ustedes. Mantenerlo simple. Consiste en enfocarse no sobre las mediciones, sino más bien sobre los resultados.
Entrevistar al grupo de software para definir un objetivo sencillo que requiera la mejora. Una organización pequeña puede seleccionar el siguiente conjunto de medidas. Entonces aquí nos dicen ciertas medidas, ¿verdad ustedes? Ahorita les voy a explicar. Tiempo transcurrido desde el momento en que se hizo una solicitud hasta la evaluación que esté completa. ¿Sí? O sea, ¿cuánto tiempo? Aquí es bien importante, ¿verdad? Ustedes, si se dan cuenta, esto es básico. O sea, el tiempo transcurrido desde que se hizo la solicitud hasta que la evaluación esté completa. Esfuerzo para realizar la evaluación. Tiempo transcurrido desde que se completa la evaluación hasta la asignación del pedido para el personal, esfuerzo requerido para hacer un cambio, tiempo requerido para hacer el cambio, errores descubiertos, defectos descubiertos después que el cambio es liberado a la base de clientes, etcétera. Si se dan cuenta, aquí en resumen estamos hablando del ciclo de vida de un software, desde el requerimiento, análisis, diseño, desarrollo, puesta en producción, pruebas y puesta en producción. Aquí estamos hablando de todo como tal. Entonces, ¿qué nos recomiendan para las empresas pequeñas? Nos recomiendan la simplicidad. Más que todo, enfocarnos en los resultados. Eso no significa de que no sean necesarias las métricas, ¿sí? Pero en este caso, como son empresas pequeñas, podemos ser un poco más puntuales. O sea, aquí sí podemos aplicar más. Bueno, me voy directamente a puntos de función. ¿Sí? Aquí no me interesa saber tanto a nivel de producto, cuántas líneas va de código yo desarrollo por programador. No me interesa tanto porque yo en realidad solo tengo 2 programadores, ¿verdad ustedes? Y es una empresa pequeña y yo lo único que quiero es hacer mi software. Entonces, ¿qué sucede? Aquí me interesaría más a nivel de proceso. Entonces yo puedo saber, bueno, yo tengo tantos puntos de función, entonces yo sé que llevo tanto tiempo y me va a costar tanto. Entonces puedo hacerlo más a nivel macro, más simple. No voy a tener indicadores tan a detalle como lo del producto, ¿sí? Porque no me interesa, o sea, es una empresa pequeña, no me interesa medir cuántas líneas de código tengo por desarrollador. Pero diferente a una empresa grande, ¿verdad? Usted, donde tengo 50 programadores. Ahí sí necesito yo medirlos. Quiero medirlos por esto. ¿Por qué? Porque ahí sí me va a ser muy difícil medirlos por resultados, porque cada quien se especializa en una cosa y hace determinada función. Y es muy difícil medir a 50 personas o 200 personas, si lo quieren ver así, a medir 2, pues. Si son 2 personas, sí los podemos medir con los resultados. Basta, bueno, quiero ver el proyecto, lo terminaste y todo, sí, va. Quiero ver los resultados, lo puedo medir, porque yo puedo medir no sé, a Mario y a Roberto, ya los puedo medir. Pero no voy a medir a 200 personas, ¿verdad ustedes? Entonces ahí sí me interesan mucho no puedo medir el resultado final. Ahora, si son 500 o 200 personas, ahí sí me interesan los indicadores. Yo ya puedo ver, quiero ver este segmento, donde me dice mi promedio de líneas de código producidas son 500 por persona. Quiero ver qué porcentaje produce menos de 500, qué porcentaje produce más. Si se dan cuenta, ahí son métricas. Entonces ya tengo mis indicadores, entonces ya puedo ir midiendo hasta ir yendo más a detalle. Y puedo decir, miren, los que me produzcan menos de 200 líneas de código, pues es el grupo que ya no va a estar en la empresa. Entonces ya puedo tomar una decisión como tal, pero es porque tengo 200 personas a mi cargo. Pero ¿qué sucede si tengo 2? Como que no tiene sentido venir y decir, voy a medir por líneas de código y todo, si en realidad ya puedo ver el resultado final. ¿Sí? Esa parte, las empresas pequeñas y empresas grandes, no sé si quedó claro. Porque más que todo, las empresas pequeñas es importante la simplicidad, nada más medir resultados. Porque no valdría la pena ni en tiempo ni en dinero el esfuerzo en tener mayores métricas a nivel de detalles y en realidad no nos van a servir. En cambio, en las empresas medianas y grandes, sí, ¿verdad? Ustedes sí nos va a servir poder medir la cantidad de líneas de código que produce un desarrollador, porque con base a eso yo puedo saber que incluso hasta para un aumento salarial, yo como gerente de sistemas,
para saber qué porcentaje se le va a aumentar a cada desarrollador, yo puedo hacerlo a través de métricas o de indicadores. Ah, bueno, quiero ver qué porcentaje son los que desarrollen, en la media es 500. Entonces yo quiero ver cuántas de los que desarrollan más de 500, de 600, otros 700, otros 400, otros 200. Y con base a esos porcentajes yo puedo indicarle, entonces a estos le aumenten el 1%, a estos el 2%, a estos el 5% y así sucesivamente. Puedo tomar decisiones, ¿sí? O sea, las métricas nos sirven para un montón de cosas, ¿verdad ustedes? Podemos medir cómo está nuestra empresa en realidad, podemos compararla. Yo puedo comparar, puedo tener una métrica del año pasado de todo mayo. Puedo medir cuántas líneas de código o cuántos puntos de función tenía comparado a mayo 2019 con 2020. O sea, puedo hacer un montón de cosas, ¿verdad ustedes? Entonces, sí quedó claro por qué para las empresas pequeñas no es tan recomendable hacer métricas tan a detalle. O sea, sí o sí, es importante tener nuestros puntos de función. Eso sí es un hecho, ¿verdad ustedes? Porque tampoco podemos hacer algo empírico. O sea, sí tenemos que tener nuestros puntos de función. Pero tampoco significa que vamos a tener 50 tipos de métricas, ¿verdad ustedes? O sea, cuando en realidad no va al caso. Pero sí tenemos que tener el control y tenemos que tener nuestros puntos de función. ¿De acuerdo? Ahí cómo vamos. Ahí sí me pueden... Ok, excelente ustedes. Entonces, con esto, miren, con esto ya concluimos. Aquí está, finalizamos. Perdón. Ahora solo voy a cerrar el compartido. Bueno, ahora no me queda más que... No, ustedes, la verdad de que no me queda más que despedirme. La verdad de que les agradezco mucho. Les agradezco mucho por el esfuerzo y el tiempo que han invertido en estos fines de semana, ¿verdad? Ustedes, yo sé que fue duro, o sea, el pasar de el cambio drástico que se tuvo, pero que fue, decir que fue por una necesidad, ¿verdad? Ustedes, que fue lo de ahorita, lo de la pandemia, que se tuvo de lo presencial a lo virtual, fue un cambio totalmente drástico. Entonces les quiero agradecer que, sin embargo, ustedes pues fueron persistentes, siguieron adelante y hacen todo lo posible por asistir a sus clases, por investigar, por acoplarse a la metodología, ¿sí? Por invertir tiempo adicional, porque sé que les ha tocado que invertir más tiempo posiblemente que estando presencial. Aún así, se evitan el tiempo del transporte, pero hay muchos factores más adicionales. Entonces, muchas gracias a ustedes. La verdad es que ha sido un grupo muy constante. Yo he visto que ustedes han sido muy constantes. Ha sido un grupo muy constante y con muchas ganas de aprender. O sea, esa es la sensación que me ha dado este grupo. Constante y con ganas de aprender. Entonces, y eso es muy bueno ustedes. Eso es muy bueno. La verdad es que yo los felicito. Los felicito. Fue un gusto haber estado con ustedes en el curso. Ya ahorita prácticamente finalizamos porque ya solo estamos a la espera del examen final, ¿verdad? Ustedes, que va a ser dentro de 2 semanas. Yo ya les mandé un correo con un anuncio donde están las fechas y horarios. Igual, cualquier consulta, pues con mucho gusto se pueden comunicar a mi celular. Entonces, les agradezco mucho por todo. Excelente ustedes. Ahí les deseo éxitos en todos sus cursos. Cualquier inquietud que tengan, por favor, ahí se abocan conmigo. Ok, muchas gracias Luis. No, ya saben, ahí estoy a la orden ustedes, ahí estoy a la orden. Y ahí espero, primero Dios, que pronto que nos volvamos a ver, ¿verdad ustedes? Que pronto pase todo y ya tengamos la oportunidad de volvernos a ver. Ok, Eric, si gusta Eric, cabal, lo que pasa es que con eso de las equivalencias, si me puede escribir, yo hablé en a dirección y me indicaron de que ahorita como no, la universidad está cerrada,
entonces no están atendiendo, pero démosle seguimiento, Eric. Si gusta, usted me puede escribir. Yo le agradecería mucho si me escribiera, ya sea hoy en la tarde o más tarde, perdón, o mañana, para yo volver a preguntar, y así pregunto todas las semanas hasta que ya tengamos esa información. ¿De acuerdo? Pero sí, con todo gusto, Eric. Estemos ahí cada semana y hasta que logremos. Ok. Excelente ustedes, entonces no tengan pena, o sea, ya ahorita ya se pueden desconectar, ya son las 4, no se preocupen. Yo sé que ahorita les toca otro curso. Ahí fue un gusto haberles dado haber estado con ustedes y poder darles este curso, ¿verdad? Ustedes. Primero Dios, vamos a tener la oportunidad de coincidir en otro curso. Entonces ahí con todo, que ya terminaron. Ya ahorita ya solo su examen final, pero eso ya va a ser. O sea, prácticamente ya terminaron el semestre. Excelente. Muchas gracias. Igualmente, bendiciones. Bendiciones a todos. Excelente. Sí, vamos a ver ustedes ahí, programa base de datos. Buenísimo. Ojalá que se pueda dar la oportunidad.